Amén, que el Señor nos bendiga a todos. Es una bendición poder estar una nueva mañana. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Antes de comenzar, el pastor mandó saludos y siempre me dice, yo no veo que digas mis saludos, me dice. Así que, para que después no diga que no dimos el saludo. Amén. Es una bendición. También es una bendición tener a nuestros hermanos Blanco y también por la bendición de la vida de Luis Fernando. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo Libro de Reyes 21. ¿No les había dado cita? No, perdón. Según en mi mente ya les había dado la cita. Segundo Libro de Reyes, capítulo 21. No sé si usted alguna vez ha oído hablar del rey Manasés. Vamos a meditar en la vida de este hombre. Lo único que no me aparece es... Ahí estamos. Y también saludamos a los hermanos que nos acompañan en línea, que es una bendición también aún. Estamos lejos. Amén. Amén. Dice segundo libro de Reyes 21, del 1 en adelante. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había que había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, no pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo.
y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, oiga, estos dos versículos son muy duros. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, el pecado que cometió, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello, Señor, que se quiera levantar, todo aquello que quiera interrumpir con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Es una bendición poder meditar en la palabra del Señor. Fíjese que el tema porque es una meditación, no es una enseñanza. Para la enseñanza son para el día de semanas. Hoy vamos a meditar y fíjese que no sé si le va a parecer algo raro el tema. No raro en el sentido de raro, sino que el tema es el peor de todos los reyes. Fíjese que Manasés, recuerde que para poner un poco en contexto, después de Salomón, primero fue Saúl, David y Salomón. Y después de Salomón el reino se divide en dos. Israel se dividió en dos. Entonces la parte norte era Israel, cuya capital era Samaria. Y la parte sur era Judá, cuya capital era Jerusalén. Entonces el reino estaba dividido. Y fíjese que cuando llega la invasión babilónica, los de la parte norte, los de Israel, se mezclaron demasiado. Por eso es que se le llamaba a y la parte que regresó pura, si podemos hablar, o los que se habían, eran los de la tribu de Judá. Por eso quedaron hasta el día de hoy, por eso el nombre de términos de judíos, porque fue de la tribu de Judá que regresó el remanente. Y los de Samaria no los querían porque estaban mezclados con los asirios, con los babilónicos, con los, etcétera, con todos, con muchos. Entonces, hoy estamos viendo un rey en el lado de Judá, un rey que era descendiente de David. Amén. Acab era un rey de Israel, pero este era un rey de Judá. De ese remanente, de donde el Señor había dicho que iba a perpetuar su trono, de donde esa descendencia, el Señor había dicho que de esa descendencia iba a venir el Mesías. Imagínese todo esto, ¿verdad? Ahora, fíjese que tanto y Manasés, le estoy poniendo un poquito en contexto porque yo quiero llegar a un punto, yo sé que me va a tardar un poquito, pero yo quiero llegar a un punto. ¿Quién fue el padre de Manasés? Fue Ezequías, aquel a cual el Señor le dijo a Ezequías, vas a morir por medio del profeta Isaías. Y entonces es aquel mismo en el cual este Ezequías clama y le dice, yo no quiero morir. Y viene el Señor y le dice, ok, como tú pediste perdón, entonces te voy a dar más años de vida. Pero fíjese que en el caso de Ezequías, tanto Reyes como Isaías no lo mencionan. Si no estoy mal, se menciona ya en segundo libro de Crónicas, no sé si es 21 o 22, donde dice que hizo lo malo. Al final hizo lo malo. Entonces, Manasés empieza a gobernar a los 12 años. Amén. Manasés empieza a gobernar a los 12 años. ¿Qué ejemplo tuvo? ¿Esa es la justificación para hacer cosas malas? ¿Que mi padre hizo lo incorrecto?
Pero fíjese que se toma a Manasés como el peor de todos los reyes, porque él lo que hizo fue inducir a todo Judá al pecado. Y se podría decir que su maldad fue terrible, dramática, a tal punto que no sobresale ningún acto positivo durante su reinado. Y sabe, reinó 55 años. Mire, es que no reinó poco, reinó 55 años. ¿Y qué hizo? Bueno, trajo muchas prácticas paganas, muchas de ellas cananeas y filisteas, y es posible que tanto de Asiria, porque Asiria es lo que se vuelve Babilonia, ¿verdad? Asiria, o en donde estaba Babilonia. Entonces, ¿por qué se cree que él fue leal a Asiria? Y pagó tributo y estuvo en campañas militares. Cuando había que ir a atacar a otros, él se unió. Hermano, yo lo que quiero que usted me pueda comprender es un rey que era descendiente de David, donde había promesa, hizo todo esto. Entonces, es rey a los 12, muere a los 67 y es el único que ha tenido una monarquía, el único que ha tenido la monarquía más larga. Entonces, fíjese que la primera parte de este capítulo presenta un listado de por lo menos 9 pecados horrendos que Manasés provocó a la ira de Dios. Primero, dice en el versículo 2 que practicó la idolatría de los cananeos e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Usted se recuerda, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Por qué el Señor le dio la tierra a Abraham? Porque le dijo, la maldad de estas naciones. No fue que el Señor dijo, voy a venir y los voy a destruir a todos. No, no está registrado, pero conociendo al Señor como es, la pregunta es, ¿cuántas veces el Señor se le acercó a esas naciones? Y no quisieron. Y pasaron aproximadamente entre 700 a 800 años desde que el Señor le dio la promesa a Abraham hasta que Israel entró a la tierra prometida. Entonces tuvieron años, pero ahora este rey había hecho cosas peores que aquellas naciones. Entonces vamos a enumerar, y lo voy a hacer rápidamente porque no nos vamos a detener en eso, no es esa la enseñanza, pero sí quiero tocar algunos puntos. Primero, como dije, practicó la idolatría de los cananeos. Segundo, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Fíjese que Israel llegó a poner altares paganos en sus casas, en sus plazas. Un ejemplo es el padre de Gedeón, porque cuando Gedeón destruye el altar de Baal, el papá de él era el encargado de darle mantenimiento, el encargado del altar. Levantó altares a Baal, algo que no había ocurrido desde los tiempos de Atalía, y en esto llegó a imitar a Acab. Dice que, déjeme ver el versículo, donde dice, porque fíjese que aquí hay una referencia muy importante. ¿Dónde dice que puso el árbol? Porque se me fue, ¿dónde es que estaba? Bueno. Dice en el 3, por favor el 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado.
y levantó a altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a ellos. Pero fíjese que también dice que plantó o puso un árbol de acera. Y hazme un favor, Deuteronomio 16:21. Deuteronomio 16:21. Amén. Dice, oiga esto, muy importante. En Deuteronomio, el Señor ya había dado una orden y dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú habitas. Entonces, imagínese lo que llegó a hacer él. Llegó a poner un altar un árbol dentro del templo. Y volviendo al versículo 3, solo estoy poniendo los datos. Y dice, y levantó altares e hizo. Oiga, y la última parte, aquí vemos otro. Y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Y qué dijo el Señor? No te harás imagen, pero no dice no te harás imagen, también habla, no adorarás a lo que está en el cielo. ¿Sí? En el cielo. Entonces, el adorar a los astros no era del tiempo de Manasés, ya se hacía. ¿Por qué cree que el Señor mandó un diluvio? Allá en Génesis. ¿Por qué mandó un diluvio? Porque el pecado de las personas había sido grande. Y viene Él y escoge una familia y vuelve otra vez a iniciar. Y allá en la torre de Babel se habían desembocado otra vez. Mire qué increíble todo esto. Ahora, entonces, adoró a los astros del cielo, adoró a la luna, adoró al sol, a las estrellas. Me explico todo lo que estaba haciendo. ¿Qué más? Retó la exclusividad y soberanía de Jehová cuando construyó altares de Baal o a Baal dentro del templo y en los atrios. Oiga, y el templo llevaba el nombre de Jehová. No sé si me doy a entender con esto. El templo era un lugar santo y sagrado. Me voy a adelantar un punto para que usted me vaya comprendiendo qué es a dónde yo quiero llegar. La palabra dice que usted y yo somos templo y... ok. Y que Él ha puesto de Él en nuestras vidas. Entonces ya vamos a ver qué cosas tenemos metidas dentro de este templo. Amén. Entonces, fíjese que adoró también los planetas. Entonces no es nuevo lo de los planetas, las estrellas, adorar, eso no es nuevo. Dice en el versículo, oiga, en el versículo 7, y puso una imagen. Y yo quiero que ponga atención a esto, por favor póngame atención, porque muchas veces algunos detalles nos hacen entender otra cosa. Dice, y puso una imagen de acera, ¿que qué? Que él había hecho. Hermano, él no solamente como rey podía haber mandado a decir, miren, háganme una imagen, tráiganme una. Sino que fue tanto su compromiso con lo perverso que él mismo la hizo, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo. ¿Y este qué era? Era descendiente de ellos. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. ¿Qué ha hecho el Señor con usted y conmigo? Poner de su espíritu en nosotros para siempre. Dice, pondré para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Pero me llamaba la atención. Él mismo hizo la imagen de acera. Y ahora dígame,
¿Y quién le podía decir al rey que él no la pusiera, que no la quitara? Nadie. Asimismo, muchos de nosotros hacemos cosas que es imposible que alguien nos diga que tenemos que dejarlo de hacer, que tenemos que quitarlo. Amén. Entonces, es increíble esto, ¿verdad? Porque vemos aquí la temeridad de Manasés. Le importó poco. Porque ya no se trataba del árbol. Porque el árbol en los altares paganos era la referencia para Acera. Era aquel árbol que nunca se ponía, siempre se mantenía verde. Ese era el tipo el modelo que había. Y entonces, cuando estaban los altares a Baal, si estaba un árbol, era Acera, y a la par era el sacrificio a Baal. Pero no le bastó con el árbol. Es decir, a él no le bastó poner un árbol, y lo leímos en Deuteronomio, que no le bastó poner el árbol, sino que todavía puso una imagen. Ahora usted puede entender por qué se toma a este hombre como el peor de todos los reyes. Ahora, versículo 6, por favor. Ahora, ¿qué más? Y pasó a su hijo por fuego. Ahora, cuando dice aquí y pasó a su hijo por fuego, no, óigame, no está diciendo de que estaba aquí la llama y lo pasó por fuego, así. No, sino que ahí habla de Moloc. Moloc era un dios pagano que estaba con los brazos así. Para que usted me pueda entender, él estaba con los brazos así y adentro de la imagen o de él había fuego. Y entonces se ponía al bebé aquí y el bebé rodaba y caía dentro de el fuego o de la caldera. Y el bebé moría como una ofrenda. Ahora se le llama de otro nombre, ahora se utilizan otros métodos. ¿Sí? Porque en aquel tiempo esperaban a que naciera, hoy no necesitan esperar a que nacieran, ¿verdad? Pero vamos por lo mismo. Entonces, pasó a su hijo por fuego. Oiga, ¿qué más? Se dio a observar los tiempos y fue agorero. Oiga, practicó la magia, la hechicería y el espiritismo. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que encierra ese pedacito. Mató a su hijo, porque cuando dice pasó por fuego es mató a su hijo. ¿Y qué dice la palabra? Herencia de Jehová. Y se dio a observar los tiempos. Yo espero que usted no sea una de las personas que anda viendo todavía al día de hoy el horóscopo para ver qué le dice. Porque eso es observar los tiempos. Espérate, voy a ver cómo nos va hoy. ¿Cómo nos va hoy? ¿Sí? Ahora, y fue agorero e instituyó. David, ¿qué instituyó? Directores de alabanza y músicos dentro del templo, porque los sacerdotes ya estaban instituidos, él no podía instituir otra cosa. Pero dentro del templo, David instituyó músicos, este no. Multiplicando así, etcétera, hacer lo malo. Y buscaba saber su futuro por medio de la adivinación. Se cree que dentro de la hechicería se ocupaban serpientes o el uso del agua para predecir la suerte, o que también consultaba a los espíritus. Quiere decir que esto de los mediums no son nuevos, porque esto viene aún desde allá en Egipto o antes. Esto no es nuevo. Entonces, al final llevó a esto. Yo quiero adelantar. Vámonos al versículo 12. ¿Qué pasó? Mire, yo estoy tratando de ponerle el contexto para llegar al punto que yo quiero, al desarrollo. Pero ¿qué pasó? Que la palabra del Señor no tardó en llegar. Mandó a un profeta y dice en el 12, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, al que lo oyere le retinarán o retiñarán los oídos.
¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que escuchara o que el castigo sería tan fuerte que les daría terror con solo escuchar la noticia. Amén. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que había una reacción del Señor ante esto, en el cual estaba asqueado de toda la inmundicia y de toda la idolatría. También señala que Dios no cierra sus ojos ante la maldad, sino que la juzga. En el versículo 13, por favor, vemos la segunda metáfora. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré, hasta ahí. En esa es la segunda. Fíjese que aquí habla de un cordel con la plomada. Aquel que ha trabajado en carpintería o aquel que ha trabajado en construcción, qué importante es el cordel, ¿verdad? O la plomada, para ver si algo está recto. Ahora, amén. Ahora hay hasta, ¿cómo se llama? Eléctrico, ¿cómo se llama, hermano? ¿El que usted tiene? Láser. Ahora ustedes solo tienen láser. Usted lo pone y ya no tiene que estar poniendo nada. Lo pone en un lugar y ya estuvo. Ahora, entonces, ¿para qué servía esto? La plomada y el cordel servía para ver si una pared estaba recta. Porque si no está recta, ¿qué hay que hacer? Derribarla. ¿Verdad que sí? Usted se metiera a vivir junto con su familia en un lugar donde cuando sopla el viento el techo se mueve así. ¿Verdad que no? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios iba a juzgar a Judá o a este rey para saber si todas sus decisiones estaban derechas, según las leyes y mandamientos. Amén. Y la tercera, que lo vemos ahí, y la tercera, y dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Aquí hay varias interpretaciones que pudiéramos hablar. Primero, que el plato estaba sucio y había que limpiarlo y ponerlo boca abajo. Segundo, que un plato esté vacío, ¿qué significa? Que falta alimento, que hay hambruna. Amén. O que cuando dice que friega, que el Señor iba a ocupar el jabón y el mascón para quitar toda la inmundicia para un nuevo uso. Amén. Ahora, fíjese que un punto más antes de entrar al desarrollo. Le estoy poniendo, yo espero que usted me haya puesto atención para entender a lo que yo quiero llegar. La pregunta es, no se menciona quién dio esta profecía. No se menciona al profeta. ¿Sabe por qué no se menciona? Porque, ¿qué es lo que abundaba en Judá en este tiempo? El pecado. ¿Y que escaseaba? La palabra de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En qué tiempo estamos? Porque que hoy haya una abundancia, entre comillas, de transmisiones en Facebook, en YouTube, en todos lados, con respecto a la palabra de Dios, lo digo con una manera de respeto. Hay muchas cosas que no son en base a la palabra, sino que están mezcladas o contaminadas. ¿Por qué estoy yo tocando este tema o esta enseñanza, esta meditación un día domingo? Para que usted vea que muchas de las cosas que hoy se mueven en las iglesias no son cosas nuevas, siempre han estado. Usted solo tiene dos opciones: o seguir la corriente con este mundo o vivir
diferente a este mundo. Y estoy hablando en lo cristiano. No le estoy hablando en lo mundano. Le estoy hablando en lo cristiano. ¿Qué escaseaba? Profetas. ¿Qué escaseaba? Palabra de Dios. El domingo pasado lo veíamos, ¿verdad? Lo que usted quiere escuchar, eso usted lo va a encontrar. Ahora, ¿qué sucede con esto? De que fíjese que el Señor ahora vino a morar a nuestras vidas. Y como el Señor vino a morar a nuestras vidas, usted y yo nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, usted vio todas las cosas que ya leímos, ¿verdad? Ya leímos aquí todas las cosas que estaba de lo que había hecho Manasés y de lo que había dentro del templo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas de estas cosas hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cosas nosotros no las hemos querido sacar? Y mire, déjeme decirle algo. Está bien que usted pueda decir, yo no lo quiero sacar. Pero recuerde algo, ¿qué cosas están afectando a su familia? ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? ¿Qué camino está haciendo? ¿Por qué? Porque hagamos una pregunta. ¿Qué llevó a este rey? ¿Qué llevó a Manasés a un colapso espiritual sin precedente? Para muchos es porque él empezó a reinar a los 12 años y era un niño. ¿Sí? Algunos dicen que como era un niño, él no tuvo una guianza para poder entender qué es lo que estaba haciendo. Y dicen algunos de que como tenía 12 años, él fue instruido, que probablemente la familia de su madre o alguno más tenía una tendencia a la idolatría y que por eso fue llevado a eso. Pero déjeme decirle algo. Él tuvo un nieto llamado Josías, que él empezó a gobernar a los 7, 8 años. El nieto de él empezó a gobernar con menos edad. Y la palabra dice que Josías hizo lo recto delante de Dios. Entonces, ¿la edad es una excusa? No, ok. Esta edad la podemos poner como figura para espiritualmente, ¿qué edad tenemos? Somos, como dice el apóstol Pablo, niños que necesitamos leche. Pero desde el momento en que el Señor ha puesto de su espíritu en nosotros, entendemos, mire, aún sin el espíritu está la ley de la conciencia. Pero nosotros no solo teníamos la ley de la conciencia, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos dice que es lo correcto y que no es lo correcto. Entonces, la pregunta es, ¿era justificación por la edad de Manasés que se comportara así? No, porque déjeme decirle algo, murió a los 67 años. Entonces, ¿verdad que dejó de ser un niño? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no las queremos cambiar? ¿Por qué nos queremos seguir comportando como ese niño? Y no hay una maduración en nuestras vidas. Yo le ponía un ejemplo, el horóscopo. Y déjeme decirle algo, hermanos. Hay mucha gente cristiana esperando en un canal de televisión que digan el horóscopo del día. Hay gente que le encanta ver programas de mediums, que le dicen, mira,
¿cómo se llama? Tu abuelita, tu abuelito, el ser querido, alguien que se ha perdido, ¿verdad? Dice que no te sientas mal, ¿o no? Hermanos, ¿cuántas costumbres hay con las que nosotros hemos crecido? Porque ¿cómo es la palabra? Venimos como de una herencia, amén. Pero quería ocupar cuando uno viene como, no, con las costumbres, algo así, pero herencia, herencia, vamos a poner herencia. Porque muchos de nosotros no hemos nacido en un hogar cristiano, ¿sí? ¿Verdad que muchos de nosotros no nacimos en un hogar cristiano? Y hay muchas situaciones y muchas costumbres que se nos han quedado. Y costumbres que las practicamos allá en una religión tradicional y que ahora seguimos haciendo. Tiene que llegar un momento en el cual tiene que haber una madurez y tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Entonces la justificación de Manasés porque empezó a los 12 años y porque fue influenciado, fíjese que se cree, hay una teoría de que fue Manasés el que mató a Isaías. Se cree que Manasés fue el que mandó a matar a Isaías. Hermano, ¿usted alguna vez ha leído a Isaías lo fuerte que decía las cosas? Algunos creen que esta profecía la pudo haber dado Isaías o Habacuc porque eran contemporáneos y porque Habacuc predijo lo de la invasión babilónica o asiria. Entonces, ¿y qué dijo el Señor allá? Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados. Ahora, ¿cuántas cosas en nuestra vida, cuando las escuchamos, no nos gusta oír? Otros dicen que por la razón por la cual él fue a la idolatría fue porque vio el ejemplo de su padre. Porque, óigame, volvamos otra vez a Ezequías. El Señor le da 15 años de vida y él en vez de hacer lo mejor, se desvió una vez más. O fue peor, se desvió. Y algunos dicen que como vio el estado espiritual de su padre y que esto le influyera para mal. Pero también puede ser de que como no habían profetas y no había palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Que el pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora, ¿entiende por qué el apóstol Pablo decía, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre? Porque cuando nosotros dejamos de escuchar palabra de Dios, amén, hay un riesgo para nuestras vidas. Ahora, si usted es padre, ¿qué le está enseñando a sus hijos? ¿Qué le está mostrando? ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Probablemente probablemente otra de las razones por la cual este hombre se desvió tanto fue porque los sacerdotes que habían en ese tiempo estaban corrompidos. Hermanos, quiere decir, y déjeme decirle algo, y de verdad, esta es una de las cosas que yo siempre tengo en mente, y yo digo, Señor, uno tiene una responsabilidad muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque fíjese que para meter una idea o cambiar algo de la Biblia, no se hace de la noche a la mañana, se va llevando poco a poco. Ahora, yo corro un riesgo, así como usted corre un riesgo también, el que corremos todos, pero en mi caso yo corro un riesgo, y es en convertirme en un falso maestro. Porque desde el momento que yo comparta algo o avale algo,
me estoy convirtiendo en un falso maestro. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros, y hablo en general, hermanos, muchos de nosotros venimos aquí, escuchamos algo y no somos quienes vamos a estudiar más la palabra. Quiere decir que hay mucha gente que solo llega el domingo, el día que se reúne o el día que se reúne y hace una asistencia, nada más, pero no hay un discernimiento. Y mucha gente es engañada, óigame, y es engañada porque no tienen un sustento bíblico. Este dejó de ser un niño y se convirtió en un hombre y aumentó la idolatría en Judá. Entonces con esto quiero llegar al punto medular para que usted se lo lleve esta mañana. Y es que no importa las influencias que tuvo Manasés. No importa el padre que tuvo. No importa el tiempo en que nació y que gobernó. Al final, la decisión fue de Manasés. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, bien fácil, hermanos. La culpa, al final, ¿quién la tenía? El rey. Al final, la culpa, ¿quién la va a atender? Uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Lo dice la palabra. Un día, usted y yo vamos a dar cuentas. Pero déjeme decirle algo. Las cuentas que nosotros vamos a dar no solo son aquellas allá. Muchas situaciones estamos pagando las consecuencias aquí. Entonces, quiero llegar a esto. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Le hablé de Manasés y de todo lo que hizo para llegar a este punto. Primero, la culpa es nuestra. ¿Me explico, hermanos? La culpa es nuestra. Si yo quiero adorar, si yo quiero leer el horóscopo, si yo quiero hacer una celebración, si lo quiero hacer, si hay consecuencias en esto porque está fuera del orden de Dios y de la adoración a Dios, la culpa es mía, no suya. Entonces, como yo decido hacer tal cosa, yo no le puedo echar la culpa a los demás. ¿Sabe como quién? Como Adán. Sí, porque Adán en el momento que lo hizo por amor, ¿verdad? Por el amor, él dijo, bueno, voy a comer del fruto. Pero después, ¿qué hizo? Es que la mujer que tú me diste. Amén. Entonces, la culpa muchas veces nosotros se la queremos poner a los demás. Culpa como, mire, es que yo no tenía todo el entendimiento de la palabra. Porque hemos perdido el tiempo en buscar de la palabra de Dios. ¿Verdad que tenemos tiempo para todo? ¿Verdad que tenemos tiempo para hacer muchas cosas? Pero muchas veces tiempo para leer un capítulo no lo tenemos. ¿Verdad que tenemos tiempo para celebraciones? Tenemos tiempo para muchas cosas, pero para congregarnos. Yo hablaba con alguien esta semana y yo le decía, mira, ¿verdad que tú a qué horas entras a clases? Y me decía, entro a las 7 de la mañana. Porque estábamos platicando de una cosa. Tú entras, ¿a qué horas entras? A las 7 de la mañana. Ok. Entonces, significa, ¿qué pasa si tú pierdes la atención de la clase? No, me dice, me va mal. Porque después yo tengo que ir a hacer un examen, a hacer una prueba. Y si yo ese día no la entendí muy bien, se me pierde y no entiendo todo lo demás. Y le hice yo una pregunta. Y entonces, ¿qué significa para ti las enseñanzas y la palabra de Dios? No, algo fundamental. ¿Y entonces por qué te duermes a la hora de la prédica? Porque yo sé que le pasa a esta persona. Es decir, se lo estaba diciendo directamente, ¿va?
y me dice, porque mire, es tremendo, el culto puede ser en la tarde y empieza. ¿Cuántos de nosotros no le ponemos la importancia que merece el Señor en nuestras vidas? Yo le puedo decir, sí es cierto, Manasés tenía 12 años. A los 12 años empecé a hacer cosas incorrectas. Llegó a los 15 o a los 18, llegó a los 21. Y cualquiera puede decir, sí, estaba en esto porque no tuvo papá, no tuvo quien lo guiara. ¿Y el Señor? Muchas veces nosotros le echamos la responsabilidad a otros. Es que el pastor solo predica de que no tenemos de pecar. Yo creo que predique de otra cosa. Y es que esto y es que aquello. Miren, hermanos, si usted no se cuida espiritualmente, usted tiene un proceso como el de Manasés. Todos hermanos. ¿Me explico? Todos. Y lo vuelvo a decir otra vez, todos. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Y sabe qué es lo triste? Que el hijo de él fue perverso y murió pronto. ¿A qué llegó? ¿Cuál es el recuerdo que se tiene de Manasés? Bueno, que sus pecados fueron los peores que hubieron en la nación. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo quedó recordado Manasés? Como el peor de todos los reyes. Ahora, todos nosotros, y aquí quiero ir concluyendo, todos nosotros, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? A la vejez. ¿O no? Nadie de nosotros está siendo más joven, ¿verdad? Nadie de nosotros está renovando las fuerzas. Y fíjese que mucho, no sabe, muchas de las cosas que nosotros no nos ponemos a pensar es que van a haber consecuencias en nuestra vejez. Si usted no hizo hijos de Dios, su vejez va a ser un dolor de cabeza. Si usted hizo desarreglos, las consecuencias ¿dónde se pagan? En la vejez. ¿Verdad que cuesta más ahora la recuperación? Entre uno más se vuelve más viejo, cuesta más la recuperación. Tiene que ocupar más medicamentos para sentirse mejor. Al final, Manasés no tenía ninguna excusa. Entonces, ¿cuál es la meditación de esta mañana, hermanos? ¿Cuál es la meditación? ¿Con qué quiero terminar? ¿Con qué quiero que nos vayamos con esto? De que nosotros estamos a tiempo de arreglar las cosas en nuestra vida. Amén. Estamos a tiempo para arreglar las cosas en nuestra vida. Que veamos a Manasés como un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar cómo estoy internamente. Si soy un niño, un joven, o estoy camino hacia una madurez espiritual. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Y no estoy hablando de lo económico, de lo social, de todo lo demás. Porque mire, este hombre fue tan malo. Óigame, este hombre fue tan malo que dice que hubo derramamiento de sangre dentro del mismo pueblo de Judá. Hubieron muertes, hubieron un montón de cosas. Entonces, Manasés no tenía excusa. Usted y yo no tenemos excusa cuando hemos hecho cosas en contra de lo que se debería de hacer. ¿O no? Que el Evangelio el día de hoy esté contaminado, hermanos, porque está muy contaminado, no significa
que usted y yo debemos de ir en esa corriente. Estos días, y no necesito hoy hablar pero estos días, ¿cuántas celebraciones vemos que no son bíblicas? ¿Verdad? No son bíblicas. Pero no es una celebración. A mí no me interesa una celebración, a mí me interesa cómo estamos internamente, qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos sustenta. Hermanos, porque entre más guardemos nuestra vida, mayor bendición va a haber de Dios para nosotros. Entre nosotros tengamos un mayor crecimiento, mejor vamos a estar. ¿Verdad que a Manasés no le valió ser descendiente de David? No le valió. A mí, como a mí no me vale que yo sea hijo de pastor, no me vale. Es una situación diferente. Pero váyase con esto. ¿En cómo estoy en edad? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Todavía soy un niño? ¿O soy un joven al cual le hace falta conocimiento y entendimiento? Entonces busquémoslo. Porque Manasés vivió 67 años. No murió joven, ¿verdad? No murió niño. Y por eso le ponía aquel video, el versículo, donde dice que él hizo, hermanos, para llegar ya a ese punto de hacer, es porque había un conocimiento, ¿verdad? Había un punto en el cual muchas veces podría haber un retroceso. Y sabe, y con esto termino, porque ya se me acabó el tiempo. ¿Quién pagó las consecuencias? El pueblo. ¿Quién va a pagar las consecuencias? Si usted, y le hablo primero al hombre como cabeza de hogar, ¿quién va a pagar las consecuencias? Su familia. Mujer, ¿quién va a pagar las consecuencias? Sus hijos. ¿Quién va a pagar las consecuencias? Nuestra descendencia. Porque si usted instruyó mal a su hijo, la pregunta es, ¿qué tipo de nietos va a tener? Por eso es importante saber cómo tenemos que forjarnos nosotros. Porque para poder arreglar mi casa tengo que arreglarme primero. Y arreglándome primero, arreglo mi hogar. Arreglo la descendencia que Dios me ha dado. Entonces, ¿el pueblo fue culpable? Sí, fue culpable. Pero quien indujo fue este hombre. Así como muchas veces nosotros tenemos poder de inducción, no solo en nuestra casa, sino que también en nuestras familias. ¿Hacia dónde los estamos llevando? Manasés. No nos volvamos un Manasés. Porque Manasés, como decía, me llamaba la atención, ¿verdad? Cualquiera puede decir, es que joven empezó y empezó mal. Pero es que quiero decirle algo. No importa cómo usted haya comenzado. No importa cómo usted, lo que le hayan dicho, lo que le hayan enseñado, lo que hayan hecho. El Señor tiene el poder de cambiar. ¿Cómo salía del atolladero Israel? Cuando pedían perdón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos reconducir nuestras vidas a lo que Dios quiere? Entonces, seamos maduros esta mañana. No le echemos la culpa a los demás por nuestra inmadurez espiritual. Es más, busquemos más del Señor para encontrar esa madurez, para que no seamos movidos de un lado a otro. Tenemos un montón de excusas, pero todas esas excusas se caen cuando buscamos a Dios. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora.
Señor, porque una vez más, Señor, tu misericordia y tu amor es sobre nuestras vidas. Señor, gracias, 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 gracias. Porque nos has hablado esta mañana. Padre, Manasés es un ejemplo para nuestras vidas. Mira, hermanos, es bien fácil que nosotros seamos movidos para un lado o para otro. Pero es fácil cuando no tenemos una base espiritual, cuando no tenemos un conocimiento. Así que lo importante es, ¿cómo está mi conocimiento? ¿Cómo está usted en crecimiento espiritual? Señor, perdónanos cuando nosotros le hemos echado la culpa a alguna situación o a otros. Es que a mí me criaron de esta manera. Es que yo no tuve oportunidades. ¿Cuánta gente dice es que yo no tuve oportunidades? Y ahora en el Señor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque nuestro deseo no es terminar como Manasés, sino que al contrario. Padre, ser un Josías. Increíble, ¿verdad? El nieto de Manasés vino a hacer todo lo que su abuelo no fue. Señor, ayúdanos, porque los deseos de este mundo, los deseos de esta carne, Señor, son fuertes para nuestras vidas. Ayúdanos a entender qué cosas te agradan a ti y qué cosas no te agradan a ti. Aún de aquellas cosas que se mueven dentro de las iglesias o costumbres. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Porque hoy es una nueva oportunidad para nuestras vidas. Señor, queremos hacer lo correcto. Señor, queremos, Padre, honrarte a ti en nuestras vidas con todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Póngase en pie ahí donde está.